El proyecto estudiado consiste en la instalación de un criadero de cerdos en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. El producto final a comercializar son capones en pie, tanto hembras como machos enteros inmunocastrados. El esquema productivo incorpora tecnología de punta en los galpones y contempla un crecimiento modulado. Tras las expansiones planificadas, se alcanzará una producción estable de aproximadamente 63.000 animales por año. La vida útil del proyecto es de 20 años. En este horizonte, los indicadores muestran un valor actual neto cercano a $370.000, con una tasa interna de retorno del 14,8% y un periodo de repago descontado de 20 años. Se trata de una rentabilidad ajustada al borde de la inviabilidad. Desde la perspectiva del inversor, el BAN es de $250.000 con una TIR de 17% y el mismo horizonte de repago a 20 años. En este caso, el efecto palanca del financiamiento mejora levemente los retornos sobre el capital propio. Se seleccionó el costeo directo como método de costeo, aunque al no tener stock de producto terminado no tenía un impacto contable. No hay producto terminado porque los cerdos siguen aumentando su peso y en consecuencia su valor hasta el momento de despacho. Se observa el costo unitario con su precio de venta para 2027 y el promedio del punto de equilibrio en capones. Los márgenes a finalización del proyecto son del 29% para el bruto, un 27% para el EBITDA y un 17% para el margen neto. En cuanto a los costos, más del 90% corresponden directamente al costo de ventas. De este costo de ventas, la alimentación es el componente crítico. Se basa fundamentalmente en una dieta de maíz y de soja, en las proporciones que se observan en el gráfico. Este esquema refleja tanto la sensibilidad del negocio a los precios de los granos como su dependencia de una gestión eficiente en la compra de insumos. El aspecto impositivo merece una mención especial. El impuesto a las ganancias representa aproximadamente el 62% de los impuestos, pero el principal problema proviene de la asimetría en el IVA. Mientras las compras de insumos clave tributan al 21%, las ventas de capón lo hacen una alícuota reducida del 10,5%. Esto genera un crédito fiscal que se incrementa año a año y no se recupera. Observando el cronograma de inversiones, la primera etapa demanda un desembolso inicial de $5.7 millones. Posteriormente, se realizan dos ampliaciones de magnitud, que permiten incrementar tanto la capacidad instalada como las ventas. El resto de las erogaciones del cronograma se explican por reinversiones vinculadas a la reposición de activos totalmente amortizados. El financiamiento se estructuró con una combinación de deuda y capital propio. En la etapa inicial, alrededor del 60% de los fondos provienen del endeudamiento, proporción que luego disminuye a medida que se amortizan los préstamos. La deuda se estructuró en su totalidad en pesos argentinos, ya que es la moneda en que se perciben las ventas. Esta se divide en dos bloques. Para el activo fijo, se recurrió a un crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con plazo de 10 años, limitado a 3.500 millones de pesos, que debió complementarse con un préstamo del Banco Nación a 6 años, a una tasa más alta, aunque sin limitantes en el monto. En ambos préstamos, la tasa comienza siendo fija y luego se indexa a TAMAR. Para el capital de trabajo, se tomó un préstamo del BICE a 3 años con tasa TAMAR más un margen, renovable para cada ampliación. El costo promedio de la deuda resulta del 10% en dólares, incluyendo el ahorro impositivo. Para la tasa de descuento lo que se utilizó fue el Weighted Average Cost of Capital del proyecto. Este se calculó incorporando referencias internacionales y sectoriales. Primero, una tasa libre de riesgo del 4%, considerando el yield de los bonos americanos a 10 años. Una prima de riesgo de mercado que se fijó en el 5,3%, basada en el rendimiento histórico del S&P 500. El riesgo país se fijó en 5%, calculado tras ajustar el índice de bonos de mercados emergentes o ENVI por los factores de Salomon, Smith y Burnett. Luego el beta se calculó aplicando el apalancamiento del proyecto al beta promedio del sector, terminando en un beta leverage de 1,4. Pasando ya a las conclusiones, el flujo de fondos libre refleja un comportamiento típico de proyectos intensivos en capital. Una fuerte salida en el primer año por la inversión inicial, estabilidad durante los años intermedios y un salto en el último periodo por la liquidación de estos activos. Como se ve, hay dos flujos negativos producto de las expansiones de los años 2029 y 2032. Al descontar los flujos, se llega al valor mencionado anteriormente, cercano a $0,4 millones. El criadero de cerdos se presenta como un proyecto de gran escala, que requiere horizontes largos, del orden de los 20 años, para alcanzar viabilidad económica. El impacto negativo del IVA es un factor crítico. Por este motivo, los criaderos suelen integrar producción agrícola propia o asociarse con productores de granos para compensar la simetría tributaria. En la práctica, muchos productores de granos lo adoptan como estrategia de diversificación frente a la volatilidad de su mercado.